Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a Caiga quien caiga, así amanece Venezuela a través de gustosaradio.com. Hoy es miércoles 29 de enero, se nos está muriendo el primer mes del 2020 y estaremos trabajando para todos ustedes desde la presidencia de Gustosa Radio. Alexis Ortega, en la dirección general el señor Alfredo Rojas, la asistencia de Mariana Camacho y quien te habla Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, Periscope de Instagram como @Ángel Monagas. Tenemos también nuestro portal gustosaradio.com y también caigaquiencaiga.net, todo pegado, caigaquiencaiga.net, también nuestro portal con las noticias, informaciones más importantes de Venezuela. Bueno, hoy es miércoles 29 de enero y así amanece Venezuela. Bueno, comienzo por... No me la han pedido, pero algunos me criticaron que no comenté nada ayer sobre la zulianidad. Primero, déjenme decirles algo. Esto de la zulianidad fue un invento de Manuel Rosales, que yo no lo tomo ni mal ni bien. Es decir, me parece bueno que una región celebre su gentilicio, su historia, su cultura. Eso me parece bien, perfectamente. Ahora, ¿por qué yo ayer no hice mención del tema de la zulianidad? Sencillamente porque los zulianos no tenemos nada, absoluta y totalmente nada que celebrar. Me disculpan y me perdonan. Este es un estado que se ha venido de más a menos, un estado el más golpeado de Venezuela, el estado que electoralmente es el más importante del país, el estado que desde el punto de vista económico es el más importante porque el que más aporta a la hoy triste economía nacional, solamente con la industria petrolera, el estado que ha sido más destruido por el tema eléctrico, el tema de la gasolina, el tema de la destrucción de las ciudades, la petroquímica. Entonces, ¿qué zulianidad vamos a celebrar? Yo creo que este estado, el pueblo está por encima de sus dirigentes. Hemos perdido la capacidad dirigencial, es decir, nuestros dirigentes no han estado a la altura de lo que reclama el Zulia 2020. Por lo tanto, ayer ni hice mención a la zulianidad, porque me parece que sería hipócrita de mi parte celebrar cuál regionalismo si aquí hemos aguantado cosas que en otros estados han reclamado. Entonces yo creo que tenemos que salir de esas posturas baratas de yo sí soy gaita zuliana y Ricardo Aguirre. Mira, Ricardo Aguirre debe estarse revolcando en su tumba al ver lo que está pasando en este estado y que todos no hayamos reaccionado como debimos haber reaccionado. Que nosotros no tengamos, hay una crisis de liderazgo terrible en Venezuela y en especial en el Zulia. Que tengamos los mismos líderes de 20 y 30 años, eso es triste para una región. Triste para una región. Pero muy triste. Y entonces, ¿qué es eso? Así, la gaita, la danza. Esas pendejeras conmigo no calan. Yo creo que necesitamos un nuevo zuliano, un zuliano más curtido en las nuevas realidades y que responda
más a las causas que al protagonismo que se quieren dar algunos con algunos temas. Necesitamos que emerja un nuevo liderazgo, un Estado donde además usted se encuentra un abandono en universidades, en centros educativos, educadores que se han ido, estudiantes que se han ido. Y yo lo único que sí pudiera decir, y lo digo a cada momento, es que hay unos héroes. Los que se quedaron acá somos unos héroes. Nuestros médicos jóvenes, profesionales jóvenes, que están, a pesar de los malos sueldos y salarios y los malos ingresos, echándole pichón, son unos héroes. Y lamentablemente pues hay barrios enteros que usted llega y no encuentra absolutamente a nadie. Los jóvenes se fueron, pero los que se quedan son de verdad, esos son los héroes del futuro. Por eso ayer no me pareció propio celebrar una zulianidad que realmente tiene muy, pero muy poco que celebrar. Hay buenas noticias, sí, pero todavía no podemos decir, hasta el presente, por ejemplo, en el caso del Zulia, hay más circo que pan. A las colas de la gasolina, tengo que decirles, han bajado enormemente. Han bajado muchísimo las colas de la gasolina y eso yo lo celebro. Ahora, ¿cuánto tiempo permanecerán así? Es decir, la pregunta sería, ¿serán permanentes esas bajas o volveremos a tener esta crisis? El tema eléctrico para algunos ha mejorado, para otros ha empeorado o para otros sigue igual. El tema eléctrico, pudiéramos decir que para como estaba el año pasado, ha mejorado. Cuando hay apagones nacionales, por ejemplo, aquí se va la electricidad 2-3 horas, que antes se iba un día, 2 días, llegamos a estar una vez 5 o 6 días sin electricidad. No me quiero recordar de eso. Pero no veo elementos que me demuestren a mí que no podamos volver a vivir una crisis así. Y a nivel del liderazgo político, los veo igualito. Creo que el Zulia necesita un nuevo liderazgo político y salir de los mismos nombres de siempre. Y otros que desde el exterior hablan mucho, pero aquí hacen poco. Igual que la gira de Juan Gerardo Guaidó Márquez, hasta ahora, es decir, a mí me parece positivo las reuniones desde el punto de vista político. Me parece positivo todo lo que se haya logrado, pero a nivel interno, hasta ahora lo que hemos visto es puro circo. No hemos visto tampoco el pan. O sea, ¿en qué le beneficia al venezolano que está padeciendo una terrible crisis económica, de salud, de carencia de empleo, de combustible, de electricidad, de basura, qué sé yo? ¿En qué nos beneficia el que Guaidó se haya reunido con parte del alcalde, la alcaldesa de Madrid, la presidenta de Madrid, etcétera, o con el primer ministro británico? Es decir, cuando Guaidó llegue el sábado, entre sábado y domingo que debe llegar, o se calcula que va a llegar, nosotros le empezaremos a ver el queso a la tostada. Yo creo que tenemos que dejar de ser tan emocionales y empezar a reclamar, siempre lo digo, resultados concretos. Me parece positivo que hayan ido tantos españoles a escuchar el discurso de Guaidó, pero a mí lo que me interesa es lo que pasa dentro de Venezuela. ¿Qué tanto se ha avanzado en una salida? ¿Está planteada una salida? Aquí no se ve ninguna salida. Aquí se ve un Maduro gobernando a sus anchas, haciendo lo mismo cada día, un chavismo que está inscribiendo su gente. Es decir, una cosa es lo que usted ve en el exterior y otra cosa es lo que ve dentro de Venezuela. Esperamos pues por eso que cuando llegue el presidente Juan Guaidó Márquez, ver qué tanto hay de pan y qué tanto hay de circo.
ya nosotros, y me disculpan y me perdonan, pero ya nosotros no podemos estar creyendo en palabritas, sino hechos. Y el venezolano en realidad lo que está esperando son respuestas a sus problemas, hechos y no palabras. Hasta ahora creo que hay un ambiente positivo, meramente un ambiente positivo. En concreto, usted sale a la calle y es la misma Venezuela de la semana pasada o del año pasado. Hasta ahora es así. Esperemos, confiamos en que se van a tomar algunas medidas para terminar esta crisis política que sacude a Venezuela. Seguimos con 2 asambleas nacionales, con 2 presidentes, como decíamos en nuestra columna del lunes, uno que tú ves en TV y otro que tú ves en la calle. Vamos a ver, vamos a esperar resultados. Hoy no quiero ser quiero tener más los pies en tierra y partir sobre la base de hechos. Ayer se le aprobaron, por eso se volvió a salvar el voto la gente de PJ, 20 millones de dólares para gastos legales. Estoy de acuerdo, me parece acertada la postura de PJ. Por lo menos me parece coherente. Ellos no aprobaron tampoco lo de la CAF, la Corporación Andina de Fomento del Crédito, tampoco aprobaron esto. Y tienen sus razones, no hay contraloría, no hay manera de supervisar los gastos. Esa es otra parte del asunto que nosotros tampoco tenemos claro. ¿Cómo es que se va a invertir, por ejemplo, tanto en crear una televisora y ese dinero, ¿por qué no se usa más bien en hacer aportes para el problema eléctrico, independientemente de quién esté gobernando? Porque es que la gente necesita que se les resuelva ese problema. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo. Ayer también fue noticia pues que algunos diputados, se incorporaron otros diputados a la Asamblea Nacional Ilegal, la que preside el diputado Parra, y ellos son los que están funcionando desde el Palacio Legislativo. También pues Guaidó va a ir a Miami a continuar su gira por la libertad de Venezuela. Creo que el ambiente internacional está bastante favorable. A nivel de la Asamblea Ilegal se nombró una comisión para investigar al presidente Guaidó, y en la comisión metieron a Ángel Medina y Enrique Márquez, pese a que ellos afirmaron que no participarían en la comisión y dijeron que ellos no acatan órdenes de una Asamblea Nacional írrita. Ayer se incorporaron a Amanda Linares y Edmundo Prieto, nuevos diputados, les dicen Salta Talanquera. Bueno, dicen que una es de Causa R y el otro viene de 20 o de Soy Venezuela. La fracción 16 de julio lo niega, porque aquí todo el mundo niega las cosas. Pero miren, es que vamos a hablar con la realidad, no son 3 lochas. Si les están ofreciendo $1 millón, mire, yo creo que tienen que apurar el paso, Guaidó, porque más de uno puede saltar la talanquera. Hay que ver el real que significa $1 millón. Se dice fácil, pero en concreto, eso es mucho dinero. La agencia Reuters dice que la Asamblea Nacional, la legítima, aprobó $20 millones para fondo de litigios. Critican es que ayer se aprobaron esos fondos sin la presencia de Guaidó acá, lo mandó a hacer él desde el exterior. Y ahí también yo siempre he pedido que Guaidó tiene que aclarar mucho de sus gastos, de dónde sale, de toda esa parafernalia que rodea a Guaidó, personal, etcétera, los gastos de hoteles, de comida. Yo creo que la opinión pública merece una explicación. Y no estamos pensando mal, sino que sencillamente las cosas son como deben ser. El bloque del 16 de julio también salvó el voto del acuerdo para la creación del fondo de litigio, porque la aprobación de recursos millonarios en dólares debe tener control previo y posterior, y en el proyecto eso no se ve reflejado. Ramos Alud dijo que nadie puede desesperarse, esta crisis terminará. El problema es que Ramos Alud no ha padecido crisis.
muchos dirigentes políticos no han padecido crisis. Dice Alud que hay que luchar por el cese de la ocupación del elemento intervencionismo cubano, y ante el cese de la ocupación debemos hablar sobre la cooperación internacional. Pero hasta ahora eso es puro discurso. Tal cual saca unas declaraciones del rector de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello, donde dice que Guaidó debe unificar a la oposición en torno a los comicios parlamentarios. El Foro Penal dice que la cifra de presos políticos en el país aumentó a 390. Conatel exigió a Unicable. Unicable es una cadena una cablera de Margarita, que sacara del aire a los canales que transmiten la gira de Guaidó. Bueno, no sé si a lo mejor probablemente Unicable también esté en otras partes del país. El Pitazo, Guardia Nacional Bolivariana, detuvo a 2 sindicalistas de la refinería El Palito. Hubo algunas detenciones allí de algunos dirigentes. El senador Reed Scott, en carta pública a la firma Foley Lerner, Maduro está cometiendo un genocidio. Ninguna firma en los Estados Unidos debe tener contacto alguno con el gobierno de Maduro, mucho menos recibir dinero voluntariamente para cabildear en su favor. Acuérdense que el lobby en Estados Unidos es legal, o sea, usted se puede pagar por eso, porque te busquen una cita, porque te busquen un encuentro. Pero la postura del senador Reed Scott me pareció pertinente, y él advierte que no se puede hacer lobby para un dictador peligroso que está en contra de todo aquello sobre lo cual está construido, los principios bajo los cuales está construido Estados Unidos. Y él dice: me niego a reunirme con nadie de su firma, ni con quienes contraten con su firma sobre esta materia, y él le está pidiendo a sus colegas diputados lo mismo. Bueno, siguen los planteamientos. 2 tanqueros trasegaron hidrocarburos en Amuay. Eso lo está diciendo tal cual. Las nuevas tarifas del pasaje, sigue el tema del pasaje. Las cajas CLA costarán 10.000 bolívares a partir del 1 de febrero, pero el dinero es poco, pero además es que la caja es una caja de tristeza prácticamente. Hasta el momento hay una pregunta, el Pitazo saca una pregunta: Francisco Convit libre o detenido. Hasta los momentos ninguna autoridad del oficialismo confirma que el directivo de la empresa Derwick haya estado preso, pero el comisario Iván Simonovic, coordinador de seguridad de Guaidó, aseguró que sí estuvo tras la reja, aunque una fuente aseguró al Pitazo que ya se encuentra en su vivienda. La ex congresista colombiana Aida Merlano está detenida en Venezuela, está haciendo revelaciones al SEBIN. El gobierno de Colombia le va a pedir la extradición a Guaidó. Eso es una estupidez, porque algunos oyentes se molestan cuando yo le digo: dentro de Venezuela el que manda el presidente es Maduro, usurpador, ilegítimo dictador, pero aquí dentro de Venezuela el que manda es Maduro por ahora. Entonces el gobierno de Colombia, si le pide la extradición a Guaidó, lo más probable es que no se la den, porque él no tiene la capacidad de producir esa extradición. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, bueno, lo cierto es que y mucho más, el gobierno de Maduro quiere hacer un escándalo con este tema de esta senadora. Aparentemente en Colombia se activó nuevamente la solicitud de permiso especial de trabajo a los venezolanos, aparentemente. Ayer también hubo tiroteo en el puente de Cúcuta, en el puente internacional. Aparentemente, según dice tal cual, Colombia dará permiso de permanencia a venezolanos que llegaron antes del 29 de noviembre. Haití se suma también al grupo de Lima, un grupo que a mí me parece lo más inocuo. No le veo hasta ahora el queso a la tostada a ese grupo. Hay algunas inundaciones, a la gente en Chile, el gobierno de Chile está decretando el estado de catástrofe. La justicia peruana ordenó que Keiko Fujimori vuelva a la prisión. Algunas notas a nivel internacional. El Mundo de España dice que Alemania confirma 3 casos de contagio por el coronavirus chino en la empresa donde trabaja el primer infectado.
En Europa comienza la evacuación de sus ciudadanos aislados por el coronavirus. Brasil investiga 3 sospechas del coronavirus. En Venezuela se dice que hay un caso en Mérida, se dice un posible caso en Mérida, en Venezuela. Y así más o menos las cosas de este virus. Este virus fundamentalmente se produjo en los mercados chinos, porque en los mercados chinos ellos dicen que ellos se comen todo lo que camina. Y en China desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, el murciélago es un manjar, lo hacen hasta en sopa. Y este virus, como el otro que hubo creo que en el 2001, 2002, el SARS, también vino del murciélago. O sea, esto pasa en los países donde las culturas gastronómicas son tan extravagantes. Durante la celebración del triunfo de los Cardenales de Lara como campeones del béisbol venezolano, un menor falleció. Eso es triste. Bueno, Guaidó no, algunos le reclaman a Guaidó que Guaidó y la oposición se preparen para las elecciones parlamentarias. Yo creo que eso es lo que va a venir, elecciones parlamentarias, y creo que va a haber razones para participar y también razones para no participar. Veremos, en el momento haremos ese análisis, y nos preocupa que el gobierno interino hasta el presente no ha designado un contralor. Eso nos preocupa sobremanera. En las noticias, la poquita prensa impresa que hay, el diario 2001 habla de que el dólar, euro y oro son los que mandan. Esto lo dice el 2001, el Universal. Nuevamente la portada está llegando demasiado tarde. Dice el 2001, pasan de 100 los muertos por el coronavirus en China, sí, pasan de 100. En Colombia dan desde hoy nuevo permiso a los venezolanos, esas son buenas noticias. Recargas ahorran una buena plata. Esto, la gente ha optado por andar con el botellón para arriba y para abajo. Eso que en Caracas ahora llaman recargas, en Maracaibo lo hacemos desde hace más de 2, 3, 4 años, porque aquí se acabó el plástico. Entonces, eso es lo que ellos llaman recarga. Aquí en el Zulia se practica desde hace muchísimo tiempo, no así en otras partes del país. El Aragüeño en su edición de hoy señala: en bolívares 4 y 5.000 quedó el pasaje urbano en Girardot. Girardot es Maracay. Edgardo Alfonso podría ser subir al Salón de la Fama de los Mets de New York. Esas son las noticias del Aragüeño. El luchador de Ciudad Bolívar abre con esta noticia: Ciudad Bolívar sin agua. Eso es normal en el Zulia y en Maracaibo. Nombramiento del CNE debe estar apegado a la Constitución. Asamblea Nacional presidida por Luis Parra investigará corrupción de Juan Guaidó. Sergio Hernández sigue reivindicando el trabajo de los empleados municipales. Es el alcalde de Ciudad Bolívar. En otras notas del luchador de Ciudad Bolívar, dice acá: gestión Justo Noguera, el gobernador de allá, iniciará atención cajas CLAT a la parroquia Agua Salada, dice el luchador de Ciudad Bolívar. El periodiquito de Maracay, esto es una noticia que esperaban muchos venezolanos en Colombia. Colombia habilitará el PEP para migrantes. Migración Colombia informó que los venezolanos que entraron a ese país antes del 29 de noviembre del 2019 podrán solicitar el permiso especial de permanencia. Las personas que opten por el documento tienen que haber ingresado al territorio nacional por puesto de control migratorio habilitado con el respectivo pasaporte. Dice también el periodiquito de Maracay: abuelos se quejan porque se les exige el pasaje completo. Aumenta a 26 los fallecidos por el coronavirus en China. La información que yo tengo es que pasa ya de 100, de 100 y pico. Guaidó fue recibido ayer en el Parlamento canadiense. Hubo un terremoto de magnitud 7,7 entre Cuba y Jamaica. Fetra Aragua dice: costo del pasaje afecta la jornada laboral. Muchos reclamos por el tema del transporte. Muchos reclamos, realmente observamos muchos reclamos. Son las portadas, los
los periódicos deportivos, Líder habla del refuerzo de lujo que se le dará al equipo de Lara, y Meridiano dice pájaro bravo. Hace referencia, por supuesto, a los Cardenales de Lara. El Universal, en su página web de hoy, el Universal señala lo siguiente. Vamos a ver, el Universal habla, miren esto, yo no sé si reírme o arremolinarme. Maduro anuncia medidas para que el 2020 sea un año de prosperidad. Bueno, tenemos 21 años sin prosperidad. ¿Será que va a haber algún año de prosperidad con estos bichos en el poder? El mandatario dio a conocer nuevos planes para activar la producción en el país con la ayuda de la militancia del PSV y así combatir la guerra económica. Ya se fregó. Si va a politizar una actividad que debe desplegar el Estado en materia económica, ya se fregó. Ya se fregó Maduro, está pelando y no precisamente los dientes Nicolás con esa postura. Son las noticias que aparecen en el Universal. Cuerpo de Kobe Bryant fue identificado por las autoridades. Asamblea Nacional aprobó proyecto de ley para la protección del adulto mayor. Yo no entiendo por qué la Asamblea Nacional, la legítima, pierde el tiempo en estas cosas cuando sabemos que todas esas leyes no van a ser reconocidas ni tomadas en cuenta. De verdad, no entiendo. Número de infectados por el coronavirus llega a casi 6.000 y supera el SRAS. Que así es el que yo le decía que hubo una vez en China también, el síndrome respiratorio agudo severo. Adultos mayores de Lara denuncia que tienen una pensión a media y no cobran petros. Colombia habilitará el permiso, son las noticias más importantes de El Universal de hoy. El diario El Nacional dice: Asamblea Nacional aprobó aumento de fondo de litigios a un máximo de 20 millones de dólares. Estados Unidos evacuó a su personal diplomático de Wuhan debido al coronavirus. Donald Trump presentó su plan de paz para Medio Oriente. Bueno, tal cual señala en su edición de hoy, su edición web de hoy, también la noticia de Maduro. Maduro asegura que negocia con todos los factores de la oposición. ¿Cuáles serán esos factores de la oposición? El diario Panorama dice que Guaidó se concentrará con los venezolanos en Miami. Se espera que esta concentración se haga el día sábado en Miami, que yo pudiera decir que Miami concentra la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos del planeta. Es decir, creo que solamente le ganaría Colombia, pero todo el país Colombia. Pero como ciudad, Miami es una locura el nivel de venezolanos que hay allí. No tengo la cifra a mano, pero si no es la primera, está allí entre las primeras. Eso va a ser el día sábado que están esperando a Juan Gerardo Guaidó Márquez. También está veremos si va a asistir, si se va a reunir el presidente Donald Trump, que aparentemente es uno de sus aliados, pero no entendemos por qué no se da la reunión. Eso sería un buen mensaje al mundo, una reunión del presidente Guaidó con Donald Trump. Y se espera que Guaidó llegue entre sábado y domingo. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno. Gracias a nuestro aliado comercial, la gente de Banca Amiga. Banca Amiga tienen una página web bien simpática, bancamiga.com, una sola A. Saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren. Que la fuerza los acompañe. Hay una nota que quería leer a ustedes, ¿no? Que lo dice el diario versión final.com.b. Advierten parálisis de producción industrial en Zulia. Esta es la verdad. Por eso es que cuando yo les decía lo de qué zulianidad vamos a celebrar. Y lo insólito, en medio de esta crisis, la gobernadora de Lara decretó día no laborable el día de 28, de ayer. Porque como no laborable, porque ganaron los cardenales. Imagínense ustedes un país que lo que necesita es trabajo y esfuerzo.
Feliz día para todos. Nuevamente las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de los oyentes. Saludos cósmicos donde quieran que se encuentren. Que la fuerza los acompañe. Feliz día.